las piernas, bolsas debajo de los ojos y que vayamos a orinar menos veces al día. Pero ¿qué condiciones pueden provocar que lleguemos a una falla renal? Está con nosotros el doctor Fabio Hernández. Él es médico internista y nefrólogo. Bienvenido, doctor. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Doctor, primero que nada, ¿cuál es la función que cumplen los riñones en nuestro organismo? Los riñones los conocemos típicamente por ser órganos productores de orina. Es la forma que tiene el organismo de deshacerse de ciertas sustancias propias del funcionamiento normal a través de la orina, pero no solo eso hacen. Los riñones también están encargados de regular, por ejemplo, la presión arterial. Los riñones se producen ciertas sustancias y actúan otras que tienen que ver con el control de la presión arterial, tienen que ver también con la composición corporal, el contenido de agua, de sodio, de potasio, de calcio, de varios electrolitos. También es función de los riñones el tenerlo regulado y además produce hormonas. En los riñones se activa la vitamina D, que es necesaria para el buen funcionamiento de los huesos, y el calcio y el fósforo, y también se produce una sustancia que evita que tengamos anemia. Entonces es importante verlos como órganos muy versátiles y que cuando fallan precisamente todos estos elementos pueden verse afectados. ¿Cuáles son las condiciones que provocan que tengamos una insuficiencia renal? Cuando nosotros hablamos de insuficiencia renal, deberíamos referirnos a la última etapa de lo que nosotros en medicina llamamos enfermedad renal crónica, que es cuando ya los riñones, una insuficiencia renal nos referimos cuando los riñones funcionan menos de un 15%, para ponerlo en términos sencillos. Antes de eso, la mayoría de las ocasiones hay un deterioro progresivo de la función renal. ¿Qué es lo más frecuente en nuestro medio? La diabetes como causa número 1 de enfermedad renal crónica de insuficiencia renal, y en segundo lugar la hipertensión arterial. Ya después vienen otras enfermedades menos frecuentes, enfermedades del sistema inmune, enfermedades hereditarias, exposición a ciertos tóxicos y otras sustancias, pero por mucho la diabetes y la hipertensión se llevan, digamos, las banderas del inicio. Ahora, doctor, estamos en el Facebook Live para que todas las personas que tengan sus dudas puedan preguntar, aprovechar que se encuentra el doctor acá con nosotros en casa para que hagan las consultas. Doctor, usted nos hablaba de que antes de llegar a una falla renal existen diferentes etapas previas. Correcto. ¿Cuáles son esas señales que nos pueden indicar que estamos empezando a tener problemas en nuestros riñones? La mayoría de las enfermedades renales en sus fases iniciales son indolentes, son asintomáticas, entonces es importante hacerse la rutina de los chequeos, ojalá mínimo anuales, que incluyan pruebas de función renal. Ya cuando aparecen los síntomas, usualmente vamos como a mitad de camino o un poquitito más adelante. ¿Y qué empieza a aparecer? Es el paciente que empieza a notar que sus presiones arteriales suben, que era el hipertenso controlado que empieza a descontrolarse. Puede haber ya datos de debilidad, cansancio por la aparición de anemia. Puede haber ya retención de líquido en las piernas, como vos bien mencionabas, en la cara, ¿verdad? Y ya en fases más avanzadas pueden aparecer otros síntomas como náuseas frecuentes, diarrea, vómito, insomnio, picazón generalizada, que es producto de la acumulación de toxinas que se da ya en fases avanzadas. Ahora, doctor, ¿cómo se relaciona con la presión alta? Porque usted nos mencionaba que la presión alta pues es el segundo factor que podría provocar la insuficiencia renal, pero ¿cómo es que se relaciona con la presión alta? La hipertensión arterial y las enfermedades del riñón tienen una relación muy particular, porque la hipertensión puede ser causa y efecto de la lesión renal. ¿A qué me refiero? Como te mencioné, en segundo lugar de causa de enfermedad renal crónica es la hipertensión. Esas presiones altas persistentemente elevadas van generando un daño en el riñón, en las pequeñas arterias del riñón, y eso va deteriorando su funcionamiento. Pero como los riñones también son órganos que controlan la presión, cuando se enferman, los pacientes tienden a tener presiones más altas. De hecho, muchas veces en fases muy iniciales de enfermedad renal, la única manifestación es la hipertensión. Cuando nos encontramos pacientes jóvenes, por ejemplo, con hipertensión, que no son obesos, que no fuman, que no tienen un antecedente familiar importante de hipertensión y empiezan con hipertensión, es obligatorio ir a preguntar a los riñones cómo están. Entonces, el problema es que tanto la hipertensión genera lesión renal como la lesión renal genera presiones altas. Una cosa lleva a la otra y se vuelve eso como una bola de nieve, ¿verdad? Que hay que cortar esa relación. Ahora, doctor, ¿es regla general toda persona con una hipertensión podría tener también un problema de insuficiencia renal, o cuáles son esas condiciones específicas que llevan a una persona con hipertensión a tener una insuficiencia renal? No, el tener hipertensión, si está bien controlada, si es una persona que aparte de su medicación tiene, pues lo que siempre recomendamos, buenos hábitos de vida en cuanto a dieta, ejercicio, bajo consumo de sal, probablemente no llegue a desarrollar una insuficiencia renal asociada a hipertensión.
Pero esos pacientes, como te mencionaba, que debutan jóvenes con hipertensión o que bien tienen una hipertensión que empieza a ser manejada y es difícil de controlar, que el médico tiene que ir agregando 1, 2, 3, 4 medicamentos y aún así no se controla, es probable que haya un componente de lesión renal asociada, ¿verdad? Jacqueline en este momento nos está haciendo una consulta muy importante, doctor. Su esposo está orinando sangre, inclusive a veces está acostado y orina sangre, le sale sangre. ¿Por qué, doctor? ¿Qué tiene que hacer Jacqueline? Ok, hay varias causas para que se presente lo que en medicina llamamos hematuria, que es sangre en la orina. Lo más frecuente, cálculos renales, habría que descartar eso con un ultrasonido, con un estudio de imagen probablemente se puede hacer, pero también hay enfermedades propias de los filtros del riñón que pueden llevar al desarrollo de sangre en la orina. Importante que se haga ver, valorar, ojalá no solo por el médico, sino con algún estudio de imagen, un ultrasonido probablemente sea lo más recomendable en este momento para descartar que no tenga además quistes que pueden sangrar, masas o lesiones ahí anormales en el riñón que puedan también ser motivo de sangrado. Pero sí, el que tenga ese síntoma o esa molestia debería llevarnos a hacer una serie de estudios diagnósticos para poder llegar a determinar la causa. Hay que ponerle cuidado. Sí, porque pueden ser cosas benignas o pueden ser cosas ya más delicadas, ¿verdad? Cintia nos está preguntando en este momento si existe algún tipo de alimento que usted no recomiende porque pueda provocar una insuficiencia renal. Pues algún alimento en particular que lleve a falla renal, no. Vamos a ver, nosotros sí recomendamos en términos generales que las personas tengan un consumo moderado de sal, de sodio, por sí solo sí puede favorecer presiones altas y lesión renal, y también ser muy cautos con las dietas altas en proteínas. Más ahora que está muy de moda todo este asunto del bodybuilding, ¿verdad? De la generación de masa muscular, estas dietas hiperproteicas, cargadas de mucha proteína, sí pueden con el tiempo generar daño renal. Entonces, en ese sentido, son como las dos recomendaciones más importantes. Hidratarse muy bien, los riñones agradecen que uno sea generoso con el agua y más bien resienten mucho la deprivación. Entonces, en estas épocas también de fin y principio de año y de verano, donde la gente va a las playas y eventualmente pues pasa mucho tiempo bajo el sol y no se hidrata, ahí es donde podemos tener algunos problemas también, ¿verdad? Doctor, Cintia es diabética y ella nos está preguntando de qué manera puede prevenir que le ocurra una insuficiencia renal. Lo más importante, y eso que han surgido una serie de medicamentos que nos han vuelto la esperanza en el control de la lesión renal por diabetes, lo más importante sigue siendo el control estricto del azúcar. O sea, nada hacemos o hacemos muy poco si el paciente no se controla adecuadamente el azúcar, no tiene los niveles de glicemia, de azúcar en sangre dentro de los rangos establecidos, ya está muy bien definido en qué nivel tenemos que estar en ayunas, en qué nivel tenemos que estar, digamos, después de comer, nunca estar por encima de 200, por ejemplo. O sea, si eso lo logramos, probablemente el riñón vaya a llevarla bien, por así decirlo. Y aunado a esto ya tenemos opciones de medicamentos que cuando empiezan a aparecer datos iniciales de lesión renal podemos empezar a utilizarlos para prevenir la progresión de la lesión en los riñones por la diabetes. Fátima nos está preguntando porque ella tiene cistitis, le duele muchísimo la cintura, le mandan medicamentos, mientras los está tomando, ella se siente bien cuando toma los antibióticos, pero una vez que deja de tomarlos, de nuevo le vuelven los síntomas. ¿Qué puede hacer? El chistate que llama la gente o cistitis, que es lo que conocemos médicamente, lo que traduce es que hay inflamación a nivel de la vejiga o del canalito que lleva la orina hacia el exterior, la uretra. Eso puede ser, sí, por infecciones, es la causa tal vez más frecuente, pero lo que no es frecuente y lo que no está bien es que esté ocurriendo de manera recurrente. Sí. Entonces, si eso pasa, sí amerita hacerse estudios, cultivos de orina, estudios de imagen y demás, para ver si efectivamente hay una infección, porque pueden haber otras causas de inflamación de la vejiga que den esos síntomas y que no necesariamente se van a resolver con antibióticos, ¿verdad? Entonces, sí necesita estudios adicionales de imagen, de cultivo, para ver qué es lo que está ocurriendo. Doctor, usted nos hablaba cuáles son las condiciones que pueden causar que una persona tenga mayores probabilidades de que le dé una falla renal, pero una persona, cualquier persona podría tener una falla renal. Mientras tengamos riñones, podemos estar expuestos a tener enfermedad renal. Por supuesto que los diabéticos hipertensos tienen más propensión a hacerlo en la medida que esas enfermedades no se controlen, y también aquellos individuos que tengan una historia familiar de enfermedad renal, porque hay enfermedades renales hereditarias que finalmente también pueden llevar a insuficiencia renal crónica. Mike nos está preguntando si las enfermedades del sistema inmune también pueden afectar los riñones. Correcto. Hay una vasta, digamos, variedad de enfermedades inmunológicas como el lupus, vamos a ver, la misma artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, diferentes enfermedades inmunológicas que pueden secundariamente afectar los riñones. La mayoría de las ocasiones cuando tenemos esta condición, esos pacientes idealmente terminan en una biopsia renal, que es la que confirma
que la lesión de los riñones es por esas enfermedades, pero sí se puede dar, por supuesto. Marjorie nos está consultando en este momento. Ella tiene piedras en los riñones, doctor. Le duelen muchísimo las piernas desde hace 3 días. ¿Qué recomendación le puede dar? Bueno, si tiene ya confirmado el diagnóstico de piedras o delitos en el sistema urinario, es importante ver si están en una posición en la que es peligroso que permanezcan. El hecho de tener piedras en los riñones, hay pacientes que lo tienen por muchos años y no genera mayores molestias, pero si ya las crisis son recurrentes o si se asocia además a infección, sí puede ser necesario eventualmente las terapias de expulsión de esas piedras, con medicamentos o ya con manejo quirúrgico por los urólogos, ¿verdad? No es usual que los problemas renales irradien en su dolor hacia las piernas. Entonces eso también abre la posibilidad de que la molestia en las piernas pueda ser por otra cosa. O sea, que puede que tenga sus cálculos renales, pero no necesariamente las molestias en las piernas que tiene la paciente sean secundarias a ese problema. Necesariamente. Rocío nos está consultando en este momento porque ella tiene una hija que nació con un riñón en forma de herradura, doctor. Correcto. ¿Tiene que tener algún cuidado en particular la hija de Rocío? Sí. Cuando estamos en la panza de nuestra mamá, usualmente el sistema urinario pues empieza a desarrollarse, los riñones se forman en la parte del centro y hacia la última parte del embarazo tienden a migrar hacia el sitio donde están. Cuando esa migración y esa separación no es completa y quedan unidos en la parte de abajo, se forma como una U, como una herradura, y queda usualmente localizado hacia el centro. Entonces, ese tipo de alteraciones pueden acompañarse de malformaciones en las arterias y en las venas de esos riñones. Entonces, sí es importante que tenga un chequeo periódico de su función renal. Puede que no ocurra absolutamente nada y que tenga una vida total y absolutamente normal, pero es importante estarse chequeando con las pruebas usuales de sangre y orina para ver que el curso sea de esa manera. En algunos casos pueden estar un poco más propensos esos pacientes también a hacer piedras en el sistema urinario cuando tienen un riñón en herradura, pero no necesariamente significa que va a tener un desenlace, digamos, malo. Es cuestión de vigilancia. De ahí es un paciente que pesa más de 200 libras. Él orina de una manera muy espesa. Esto le preocupa además porque padece de presión alta. ¿Qué puede hacer? Ok, la obesidad por sí sola sí se relaciona con lesión de los riñones. Yo le hago la comparación a los pacientes de la siguiente manera. Usted puede tener 2 peones para levantar una casa de 2 pisos, pero resulta que de un momento a otro ya la casa no es de 2 pisos, es un edificio de 20 pisos con los mismos 2 peones. ¿Qué va a pasar con esos peones? Se le van a cansar. Lo mismo ocurre con los riñones. Mantener compensados 50 kilos es muy diferente de mantener compensado 80, 100 o 120 kilos. Entonces, sí sometes a una sobrecarga de trabajo a esos riñones en la medida en la que la obesidad persista. Y se relaciona la obesidad con la presencia de proteínas altas en orina, que es el dato inicial de la lesión de los riñones. Entonces, el que tenga cambios en el aspecto de la orina podría estar traduciendo que tenga más proteínas en la orina. Por lo general son orinas más espumosas. Sí, y eso habría que verlo, ¿verdad? Eso fue lo que dijo. Y mandarse a analizar porque eventualmente pudiese ser por ese motivo, ¿verdad? Alejandra nos está consultando en este momento, su hijo es diabético y tiene muchas microproteínas en la orina. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer en este caso para poder solucionar el problema, doctor? ¿Y qué significa además? La presencia de proteínas altas en la orina es el dato inicial de que los riñones están sufriendo por la diabetes, ¿verdad? ¿Empezando? Sí. Cuando es gran cantidad de proteínas, pues ya el daño va más adelante, pero cuando es microproteínas o son pocas cantidades, es un dato inicial. El control del azúcar, como les mencionaba hace un rato, es fundamental para que esto no siga ocurriendo y afortunadamente contamos al menos con 3 diferentes grupos de medicamentos actualmente que pueden reducir el daño renal, reduciendo la pérdida de proteínas por la orina, así que probablemente sea una buena opción implementarlos en algún momento, pero el control del azúcar es fundamental. El doctor Fabio Hernández es quien ha estado con nosotros durante esta mañana ayudándonos con todas las dudas. Y doctor, voy a abusar de su confianza y le voy a pedir un favor. Dígame. Si puede, por favor, meterse al Facebook Live y contestar las preguntas que nos quedaron pendientes. ¿Me hace el favor? Sí. Muchas gracias. Pati.